Caroline Fisher estaba de pie junto a la ventana de su nueva casa, observando cómo los últimos rayos del sol poniente coloreaban el cielo en tonos morados y dorados. Hacía solo 3 meses que ella y su hija Sophie se habían mudado a esta casa, heredada tras la trágica muerte de los padres de Caroline en un accidente de coche. La mudanza fue una decisión forzada. Tras la muerte de los padres de Caroline, su matrimonio con Jack empezó a desmoronarse. Las constantes discusiones, los problemas económicos y el distanciamiento emocional llevaron a Jack a mudarse, alegando que necesitaba tiempo para vivir. Él se quedó viviendo en su antiguo piso, mientras que Caroline y Sophie se mudaron a la casa heredada. De repente, el silencio de la noche se vio interrumpido por el ruido de un coche que se acercaba. Caroline frunció el ceño. No esperaba visitas a esas horas. Corrió la cortina y vio un gran todoterreno negro frente a la casa. Su corazón dio un vuelco al reconocer el coche de Jack. «Mamá, ¿quién está ahí?», sonó la voz de Sophie, de 12 años, desde el salón. Es tu padre», respondió Caroline, tratando de ocultar la sorpresa en su voz. Sophie salió corriendo al pasillo, con los ojos iluminados por una alegría inesperada. «¿Papá está aquí? ¿De verdad?». Caroline abrió la puerta principal justo cuando Jack subía los escalones del porche. Le seguía una mujer elegantemente vestida, Margaret, la madre de Jack y suegra de Caroline. «¡Sorpresa!», exclamó Jack con una amplia sonrisa en el rostro. «Hemos pensado en hacerte una visita». Caroline se quedó paralizada en la puerta, sin saber cómo reaccionar. Su marido, al que no veía desde hacía casi 3 meses, apareció de repente en el umbral con su madre, con la que Caroline siempre había tenido una relación tirante. «Papá». Sophie se lanzó a los brazos de su padre, que la cogió en brazos y la hizo girar. «Hola, princesa. ¿Cómo te he echado de menos?». Margaret se adelantó, lanzando una mirada crítica sobre Caroline. «Hola, querida. Espero que no te hayamos hecho pasar un mal rato». Caroline se obligó a sonreír. «No, para nada. Por favor, pasad». Jack y Margaret entraron en la casa y Caroline sintió su intimidad, su nuevo comienzo, repentinamente amenazado. «Tenéis mucho equipaje», comentó ella mirando las maletas que Jack había empezado a descargar del coche. «Oh, de eso quería hablarte», dijo Jack, esbozando esa sonrisa que una vez había hecho que el corazón de Caroline se derritiera, pero que ahora solo causaba recelo. «Pensamos que sería bueno vivir aquí por un tiempo, toda la familia». Carolina sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué? Pero acordamos que necesitábamos tiempos separados». «Lo sé, cariño», respondió Jack. «Pero he estado pensando mucho y me he dado cuenta de que quiero volver contigo. Además, mamá ha decidido que necesita un cambio de aires. ¿No sería maravilloso? Estaríamos juntos otra vez». Margaret asintió, con los ojos brillantes de expectación. «Me hace mucha ilusión poder pasar más tiempo con mi nieta favorita y, por supuesto, contigo, Caroline». Sophie saltaba de alegría. «Sí, papá y la abuela van a vivir con nosotros». Caroline podía sentir el pánico creciendo dentro de ella. Esta casa era su herencia, lo único que les quedaba a sus padres. Era su oportunidad de empezar de nuevo, y ahora Jack y Margaret iban a invadir su espacio. «Jack, ¿puedo hablar contigo un minuto?». Caroline intentó mantener la calma. Se hicieron a un lado mientras Margaret entretenía a Sophie con historias de sus viajes. «¿Qué significa todo esto?», Caroline susurró. «No puedes simplemente recoger y mudarte aquí. Ni siquiera lo hemos hablado». Jack le puso las manos en los hombros y ella apenas se contuvo para no apartarse. «Mira, sé que esto es repentino, pero ¿no quieres que nuestra familia vuelva a estar junta? Piensa en Sophie, necesita a su padre». Caroline respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «De acuerdo», dijo finalmente. «Puedes quedarte unos días, pero tendremos que hablar seriamente».
La tarde transcurrió bulliciosa. Jack y Margaret estaban deshaciendo las maletas. Sophie no se separaba ni un paso de su padre, y Caroline preparaba mecánicamente la cena, tratando de dar sentido al repentino cambio en su vida. Más tarde, cuando todos se habían ido a sus habitaciones, Caroline se sentó en la cocina, mirando una vieja caja que había encontrado entre las cosas de sus padres. Contenía unos extraños documentos que dejaban entrever algunos tejemanejes financieros relacionados con su empresa. Caroline no acababa de entender los papeles, pero tenía la inquietante sensación de que la muerte de sus padres podría no haber sido accidental. Oyó unos pasos ligeros y se dio la vuelta. En la puerta estaba Sophie, en pijama y con expresión seria. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó la niña. Caroline se obligó a sonreír. «Claro que sí, cariño, solo un poco cansada. Hoy han pasado muchas cosas». Sophie se acercó y se sentó junto a su madre. «Sabes, me alegro de que papá haya vuelto, pero... ¿Pero qué, cariño?». Sophie vaciló, como si no supiera si continuar. «Papá ha dicho que ahora vamos a vivir todos aquí con la abuela, pero él no sabe nada, ¿verdad?». Caroline se puso tensa. «¿Qué quieres decir, Sophie?». La niña miró a su madre directamente a los ojos. «Te oí hablar por teléfono con tía Lisa la semana pasada sobre los documentos que encontraste en la vieja caja del abuelo». Caroline sintió que la sangre se le salía de la cara. Había pensado que Sophie estaba en el jardín en ese momento. ¿Cuánto había tenido tiempo de oír su hija? «Sophie, cariño, esto es cosa de mayores. No deberías...». «Mamá», la interrumpió Sophie, «sé que algo va mal. Veo cómo miras a papá y a la abuela. No confías en ellos, ¿verdad?». Caroline respiró hondo. Su hija siempre había sido perceptiva más allá de su edad. «Escucha, Sophie, las relaciones entre adultos pueden ser complicadas. A veces, incluso los que amamos pueden cometer errores, pero eso no significa que sean malas personas». Sophie frunció el ceño. «Pero esos documentos tienen algo que ver con la muerte de los abuelos, ¿no?». Caroline sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Había subestimado todo lo que su hija podía haber comprendido de la conversación que había escuchado. «Sophie, te prometo que hablaremos de ello, pero no ahora. Ahora tienes que irte a la cama. Mañana va a ser un día muy largo». La chica asintió de mala gana y se levantó. Pero antes de irse, abrazó a su madre. «Te quiero, mamá, y estoy de tu lado pase lo que pase». Caroline abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. «Yo también te quiero, cariño, más que a nada». Cuando Sophie se fue, Caroline se quedó sentada en la cocina, sumida en sus pensamientos. Sabía que la llegada de Jack y Margaret no era casual. Quizás sospechaban algo sobre los documentos. Ahora tenía que averiguar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Caroline se despertó temprano, destrozada tras una noche en vela. Los ruidos de la cocina le recordaron a sus inesperados invitados y tuvo que esforzarse para salir de la cama. Se puso una bata y bajó las escaleras. Margaret ya estaba cocinando, llenando la cocina con el aroma del café recién hecho y el tocino frito. Jack estaba sentado a la mesa, mirando las noticias en su tableta. Aquel cuadro de domesticidad le resultaba tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. «Buenos días, querida», Margaret cantó con demasiado entusiasmo. «Pensé en hacer el desayuno para todos. No te importa, ¿verdad?». Caroline se obligó a sonreír. «No, por supuesto. Gracias». Jack levantó la vista del portapapeles. «¿Cómo has dormido, Car?», preguntó, usando su antiguo apodo. «Bien», mintió ella, sirviéndose un café. Una somnolienta Sophie pronto se unió a ellos, y el desayuno transcurrió en una tensa atmósfera de cortesía forzada. Caroline no pudo evitar fijarse en la forma en que Jack y Margaret intercambiaban miradas, como si mantuvieran una conversación silenciosa. Después del desayuno,
Mientras Sophie se retiraba a su habitación y Margaret se ocupaba de los platos, Jack se llevó a Caroline aparte. «Escucha, Car», comenzó en voz baja. «Sé que mi llegada ha sido inesperada, pero realmente quiero hacer las cosas bien, darnos una segunda oportunidad». Caroline lo miró a los ojos tratando de encontrar sinceridad en ellos. «Jack, te fuiste hace 3 meses. Dijiste que necesitabas espacio. ¿Ahora de repente has decidido volver?» Jack suspiró. «Cometí un error. La muerte de tus padres fue duro para todos nosotros. No sabía cómo manejarlo, cómo apoyarte, pero ahora me doy cuenta de que huir no resolvió los problemas». Sus palabras desencadenaron los recuerdos de Caroline de aquellos oscuros días posteriores al funeral. Jack se había vuelto distante, inmerso en su trabajo y dejándola sola con su dolor y sus preocupaciones por Sophie. «¿Y Margaret?», preguntó Caroline. «¿Por qué está aquí?». Jack dudó un momento. «Bueno, ya conoces a mamá. Estaba preocupada por nosotros, por Sophie. Pensó que su presencia nos ayudaría a volver a ser una familia». Caroline reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. Margaret siempre había estado demasiado involucrada en sus vidas, a menudo entrometiéndose en su relación. «Jack», comenzó Caroline, pero fue interrumpida por el timbre de su teléfono móvil. «Lo siento, tengo que cogerlo. Está relacionado con el trabajo», dijo él, haciéndose a un lado. Caroline observó cómo hablaba por teléfono, con una voz cada vez más baja. No podía evitar la sensación de que él ocultaba algo. Más tarde, cuando Jack se marchó a una reunión de negocios y Margaret se fue de compras con Sophie, Caroline se tomó un momento para estudiar los papeles encontrados en la caja de sus padres. Extendió los papeles sobre la mesa de su estudio, tratando de entender los complejos estados financieros y los contratos. Un nombre aparecía una y otra vez en los documentos: Victor Stein, el antiguo socio de su padre. Caroline recordaba vagamente a Stein, un hombre alto de ojos fríos que había visitado a menudo su casa cuando ella era adolescente. La relación entre él y su padre se había deteriorado poco antes de la tragedia, pero Caroline nunca supo el motivo. De repente, un documento fechado una semana antes de la muerte de sus padres llamó su atención. Era una carta de su padre a su abogado, en la que expresaba su preocupación por la actividad ilegal en la empresa y mencionaba las bills que estaba a punto de aportar. El corazón de Caroline se aceleró. ¿De verdad habían descubierto sus padres algo peligroso? ¿Y podría haber sido la causa de su baby? Estaba tan absorta en el papeleo que no oyó abrirse la puerta principal. La voz de Margaret la hizo estremecerse. «Caroline, hemos vuelto». Caroline recogió rápidamente los papeles, los volvió a meter en la caja y los guardó en el cajón de su escritorio. Al salir de la oficina, se encontró con Margaret en el pasillo. «Oh, ahí estás», sonrió su suegra. «Hemos comprado comida para la cena. Pensé en preparar tu plato favorito». «Gracias, Margaret. Eres muy amable», contestó Caroline, tratando de ocultar su nerviosismo. Margaret la miró atentamente. «¿Te encuentras bien, querida? Estás un poco pálida». «Sí, estoy bien. Solo un poco cansada», mintió Caroline. «Te comprendo. Los últimos meses no han sido fáciles para ti», dijo Margaret con una inesperada calidez en su voz. «Sabes, siempre estoy aquí si necesitas hablar». Caroline asintió, sintiéndose culpable por sus sospechas. Quizás estaba exagerando la situación. Durante toda la noche Caroline no pudo deshacerse de los pensamientos perturbadores. Observó a Jack y Margaret, tratando de captar la más mínima señal de que pudieran tener algo que ver con el secreto oculto en los documentos, pero se comportaron como de costumbre, Jack bromeando con Sophie, Margaret alborotando en la cocina. Ya entrada la noche, cuando todos dormían, Caroline bajó de nuevo al estudio. Sacó una caja y empezó a releer los papeles, tratando de encontrar algo que se le hubiera pasado por alto antes. De repente, oyó el crujido de las tablas del suelo al otro lado de la puerta.
El corazón se le subió a la garganta. Caroline apagó rápidamente la lámpara del escritorio y contuvo la respiración. El pomo giró lentamente y una sombra se coló por la rendija. A la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, Caroline reconoció la silueta de Jack. Se acercó en silencio al escritorio y empezó a abrir cajones, obviamente buscando algo. Caroline permaneció inmóvil, temerosa incluso de respirar. Al cabo de unos minutos angustiosos, Jack, incapaz de encontrar lo que buscaba, salió del despacho con el mismo sigilo. Cuando el sonido de sus pasos se apagó, Caroline se permitió exhalar. Le temblaban las manos mientras volvía a guardar los papeles en la caja. Ahora estaba segura. Jack sabía algo, y ese algo tenía que ver con la muerte de sus padres. Tumbada en la cama, Caroline intentó encajar las piezas del rompecabezas. El repentino regreso de Jack y Margaret, los extraños documentos, la visita nocturna de Jack al estudio. Nada de eso podía ser una coincidencia. Se dio cuenta de que ahora tenía que ser aún más cuidadosa, tenía que proteger a Sophie y descubrir la verdad del pasado. Pero, ¿en quién podía confiar? La mañana comenzó con una desagradable sorpresa. Caroline bajó a la cocina y encontró todos sus utensilios de cocina reorganizados. «Oh, buenos días, querida», la saludó Margaret. «He decidido reorganizar un poco la cocina. Ahora es mucho más cómoda, ¿verdad?» Caroline contuvo un suspiro. «Margaret, agradezco tu ayuda, pero...» «De nada», la interrumpió su suegra. «Me di cuenta de que tu sistema de almacenamiento no era muy eficiente. Ahora será mucho mejor». Caroline sintió que la irritación crecía en su interior, pero se obligó a guardar silencio. Esta fue solo la primera de muchas ocasiones en las que Margaret empezó a show la casa de Caroline. Al final de la semana, Margaret había reorganizado los muebles del salón, había cambiado su horario de limpieza e incluso había empezado a planear una reforma del cuarto de baño. Era como si cada acción que emprendía dijera: «Sé mejor cómo llevar una casa». Una noche, cuando Caroline volvió a casa del trabajo, encontró todos los cuadros de sus padres descolgados de las paredes. «Margaret, ¿dónde están las fotos de mis padres?», preguntó, conteniendo a duras penas su ira. «Pensé que la casa necesitaba un aspecto más moderno», respondió Margaret con indiferencia. Esas viejas fotografías creaban un ambiente tan lúgubre. Caroline sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Esta es mi casa, Margaret, y estas son fotos de mis padres». «Por supuesto, querida», dijo Margaret conciliadoramente. «Solo quería ayudar, pero si insistes, podemos devolverlas a su sitio». En ese momento Jack entró en la habitación. Al ver las caras tensas de su mujer y su madre, frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?» «Nada», respondió Caroline rápidamente, sin querer empezar una discusión. «Solo un pequeño malentendido». Jack asintió, pero su mirada permaneció cautelosa. «Por cierto, Car, quería hablar contigo, en privado». Caminaron hasta el estudio y Jack cerró la puerta tras ellos. «Escucha, he estado pensando en nuestra situación financiera», empezó, «y creo que deberíamos considerar vender la casa». Caroline sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué, Jack? Es la casa de mis padres, nuestra casa». «Lo sé, cariño», dijo Jack suavemente, «pero piensa en las posibilidades. Podríamos comprar algo más pequeño, invertir el dinero restante en un negocio. Eso aseguraría nuestro futuro, el futuro de Sophie». «No», dijo Caroline con firmeza, «esta casa no está en venta». Jack suspiró. «Vale, me doy cuenta de que es una decisión difícil. Vamos a pensarlo, ¿vale?» Caroline asintió, pero había una creciente inquietud en su interior. ¿Por qué insistía tanto Jack en vender la casa? Más tarde, esa misma noche, Sophie bajó las escaleras en silencio, atraída por los sonidos de una conversación amortiguada. Se detuvo ante la puerta entreabierta del salón, donde Jack y Margaret cuchicheaban acaloradamente sobre algo.
Tenemos que actuar más rápido, oyó la voz de su abuela. Si encuentra los papeles... Lo sé, mamá, respondió Jack. Pero no podemos presionar demasiado. Caroline ya está empezando a sospechar algo. Entonces distráela, insistió Margaret. Eres su marido después de todo. Usa tu encanto. Jack rió suavemente. Sabes que no ha habido nada entre nosotros desde hace mucho tiempo. Ella no confía en mí. Entonces haz que confíe en ti, dijo Margaret bruscamente. Nos jugamos demasiado como para estropearlo ahora. Sophie se apartó de la puerta con el corazón latiéndole frenéticamente. ¿De qué documentos estaba hablando su abuela? ¿Y qué intentaban ocultarle a mamá? A la mañana siguiente, Caroline notó que Sophie se comportaba de forma extraña. La niña estaba inusualmente callada durante el desayuno, evitando mirar a su padre y a su abuela. «Sophie, cariño, ¿va todo bien?», preguntó Caroline cuando se quedaron a solas. Sophie vaciló, como si luchara consigo misma. «Mamá, anoche oí algo». Caroline se puso tensa. «¿Qué oíste, querida?». Sophie abrió la boca para contestar, pero en ese momento Jack entró en la habitación. «¿Qué estáis susurrando?», preguntó con una sonrisa, pero algo parecido a la alarma brilló en sus ojos. «Nada», respondió Sophie rápidamente, lanzando a su madre una mirada significativa. Caroline se dio cuenta de que su hija sabía algo, pero tenía miedo de hablar delante de su padre. Decidió que hablaría con Sophie a solas más tarde. Durante todo el día, Caroline observó a su hija, notando cómo Sophie intentaba mantenerse alejada de Jack y Margaret, cómo se ponía tensa cuando entraban en la habitación. Este comportamiento solo sirvió para aumentar las sospechas de Caroline. Por la noche, cuando Jack se había marchado a una reunión de negocios y Margaret había ido a visitar a una amiga, Caroline se quedó por fin a solas con su hija. «Sophie», empezó suavemente, «cuéntame lo que oíste anoche». Sophie miró a su madre con los ojos muy abiertos. «Mamá, tengo miedo», susurró. «Papá y la abuela ocultan algo. Hablaban de unos papeles y de algo para distraerte». Caroline sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Sus peores temores se estaban confirmando. «Sophie, escúchame», dijo seriamente. «Eres muy valiente por contármelo, pero ahora debes tener mucho cuidado. No le enseñes a papá y a la abuela que sabes algo, ¿vale?». Sophie asintió con los ojos llenos de miedo y determinación. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué actúan así papá y la abuela?». Caroline abrazó a su hija. «No lo sé, cariño, pero te prometo que voy a averiguarlo, y pase lo que pase, siempre te protegeré». Aquella noche, tumbada en la cama, Caroline intentó encajar las piezas del rompecabezas. El extraño comportamiento de Jack y Margaret, su insistencia en vender la casa, la conversación que Sophie había oído por casualidad. Todo apuntaba a que estaban buscando algo en la casa, algo relacionado con los papeles de sus padres. Caroline sabía que tenía que actuar con rapidez y cuidado. Necesitaba encontrar pruebas antes de que Jack y Margaret llegaran a ellos. Y lo más importante, tenía que proteger a Sophie de la tormenta que se avecinaba. Caroline no podía quitarse de la cabeza las palabras de su hija. La noche pasó inquieta y por la mañana tomó una decisión. Era hora de actuar. Esperó a que Jack se fuera a trabajar y Margaret de compras y comenzó a investigar. Lo primero que hizo fue ir al estudio de su padre. Esta habitación había permanecido intacta durante mucho tiempo tras la muerte de sus padres. Era demasiado doloroso estar aquí. Ahora Caroline revisó metódicamente cada cajón, cada carpeta. Las horas pasaban volando. De repente, le llamó la atención un viejo libro de contabilidad oculto tras una hilera de volúmenes legales. Caroline lo abrió con cuidado y de entre las páginas cayó un sobre. Dentro había documentos de hacía 20 años, cuando su padre acababa de poner en marcha su negocio. Con creciente asombro, Caroline leyó los papeles. Eran pagarés y contratos de préstamo. Los nombres de los prestatarios le aceleraron el corazón,
Jack Fisher y Margaret Fisher. No puede ser, susurró Caroline, mirando las cifras. Las cantidades eran enormes. Según los documentos, Jack y Margaret habían tomado importantes fondos de su padre para hacer crecer su negocio. Un negocio que, por lo que Caroline sabía, había fracasado en pocos años. Con manos temblorosas, continuó su búsqueda y encontró varias carpetas más de estados financieros. Sumergida en los números y las fechas, Caroline empezó a recomponer el mosaico del pasado. Resultó que los problemas financieros de Jack y Margaret no se limitaban a un negocio fracasado. Año tras año, pedían nuevos préstamos para intentar cubrir viejas deudas. Y cada vez, el padre de Caroline les sacaba de apuros prestándoles dinero o actuando como avalista de los préstamos. ¿Por qué? Carolina estaba perpleja. ¿Por qué su padre seguía ayudándoles? La respuesta llegó inesperadamente cuando se encontró con una vieja foto. En ella aparecía su padre junto al joven Jack, ambos sonrientes, abrazados fraternalmente. En el reverso había una inscripción: a James, mi mejor amigo y compañero de confianza. Juntos podemos hacer montañas. Jack. Caroline sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su padre había confiado en Jack, lo consideraba un amigo, pero los documentos demostraban que Jack y Margaret habían seguido aceptando dinero incluso cuando estaba claro que no podrían devolverlo. El último papel que encontró dejó helada a Caroline. Era una carta de un abogado, fechada un mes antes de la muerte de sus padres. Decía que la deuda podía ejecutarse contra la familia Fisher, incluida su casa y otros bienes. Eso es, susurró Caroline. Por eso están tan ansiosos por vender la casa. Temen que encuentre esos documentos y exija el pago de la deuda. De repente oyó abrirse la puerta principal. El corazón se le subió a la garganta. Margaret había vuelto antes de lo esperado. Caroline metió rápidamente los papeles en el sobre y lo escondió detrás de sus libros. Luego, tratando de no hacer ruido, salió del estudio y bajó a la cocina, fingiendo que preparaba el almuerzo. «Oh, Caroline, ahí estás», dijo Margaret al entrar en la cocina. «He comprado las hierbas que me pediste». «Gracias, Margaret», respondió Caroline, intentando que su voz sonara natural. «¿Cómo ha ido la compra?» Mientras su suegra relataba sus compras, Caroline consideraba febrilmente sus próximos pasos. Ahora conocía los motivos de Jack y Margaret, pero eso solo complicaba más las cosas. ¿Cómo podría enfrentarse a ellos sin ponerse en peligro a sí misma y a Sophie? Esa noche, después de acostar a Sophie, Caroline se encerró en su habitación y sacó el teléfono. Se quedó mirando el número que no había marcado en años. Finalmente, respiró hondo y pulsó el botón de llamada. Tras unos pitidos, una voz masculina respondió al otro lado. ¿Hola? «Hola, Alex», dijo Caroline. «Soy Caroline Fisher. Siento molestarte tan tarde, pero necesito tu ayuda». Alex Morris era un viejo amigo de la familia y un abogado con experiencia. Si alguien podía ayudarla a entender la situación, era él. «¿Caroline? Dios mío, han pasado años. ¿Qué ha pasado?» «Alex, encontré algunos documentos sobre Jack y Margaret y sobre mis padres. Creo que estoy en peligro». Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Alex habló en tono serio. «Escúchame con atención, Caroline. No le cuentes a nadie lo que has encontrado. Estaré allí mañana por la mañana. Ten cuidado». Al terminar de hablar, Carolina se sintió aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Sabía que había tomado la decisión correcta al recurrir a Alex, pero también sabía que el juego se estaba volviendo cada vez más peligroso. Había sido una mañana ajetreada. Caroline apenas había pegado ojo la noche anterior, esperando la llegada de Alex. Jack parecía percibir su ansiedad y no dejaba de lanzarle miradas cautelosas. «Hoy pareces distraída, querida», comentó durante el desayuno. «¿Va todo bien?» «Sí, solo que no he dormido mucho», mintió Caroline, tratando de parecer lo más despreocupada posible.
Margaret, que estaba ocupada en la cocina, se volvió con cara de preocupación. Tal vez deberías tomarte el día libre, Caroline. Has estado trabajando demasiado últimamente. Carolina se obligó a sonreír. Gracias por preocuparte, pero estoy bien. Cuando Jack finalmente se fue a trabajar y Margaret fue a su reunión semanal del club de lectura, Carolina se sintió aliviada. Telefoneó a Alex y quedó en encontrarse en un pequeño café cercano a la casa. Sophie, cariño, se dirigió a su hija. Tengo que ausentarme un rato por negocios. ¿Puedes estar sola un par de horas? Sofía sintió, pero su mirada era seria, no infantilmente pensativa. Mamá, tenemos que hablar, dijo en voz baja. Es importante. Caroline sintió un vuelco en el corazón. Claro que lo es, cariño. ¿Qué pasa? Sophie miró a su alrededor, como si comprobara si había alguien cerca, y habló en un susurro. Sé que papá y la abuela ocultan algo. Ya, les he oído hablar. Caroline se arrodilló frente a su hija y la miró a los ojos. Cuéntame todo lo que oíste, Sophie. Es muy importante. Sophie respiró hondo y empezó a contar. Fue hace unos días, a altas horas de la noche. Bajé a por agua y oí a papá y a la abuela hablando en la cocina. No sabían que yo estaba allí. La niña hizo una pausa, como si estuviera reflexionando, y continuó. Papá estaba hablando de unos papeles que había que encontrar. Dijo que, si tú los encontrabas primero, tendríamos un gran problema. La abuela dijo que teníamos que actuar más rápido, que quedaba poco tiempo. Caroline sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Has oído algo más, cariño? Sofía sintió, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, estaban hablando del abuelo y la abuela, sobre que sus muertes no fueron un accidente. Caroline sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Qué quieres decir, Sophie? Papá dijo que las cosas no salieron según lo planeado, que el abuelo no debía estar allí esa noche. Y la abuela Margaret dijo que ya era demasiado tarde para lamentarse y que tenían que encontrar los documentos antes de que tú descubrieras la verdad. Caroline abrazó a su hija, sintiendo cómo ésta se estremecía. Oh, Sophie, cariño, eres muy valiente al contarme esto, pero ¿por qué te has callado durante tanto tiempo? Sophie sollozó. Tenía miedo, mamá. Papá parecía tan enfadado cuando hablaba de ello. Nunca le había visto así. Caroline apretó a su hija contra sí, tratando de entender lo que había oído. Sus peores temores se confirmaron. Jack y Margaret tenían algo que ver con la muerte de sus padres, y ahora buscaban pruebas de su culpabilidad. Sophie, escúchame, dijo Caroline, apartándose y mirando a su hija a los ojos. Lo que has oído es muy grave. Tenemos que tener mucho cuidado. No debes hablar de ello con nadie más que conmigo, ¿de acuerdo? Sophie asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo, mamá, pero ¿qué hacemos ahora? Caroline se lo pensó un momento. Mamá tiene un plan, no te preocupes, pero necesito tu ayuda. Tienes que actuar con normalidad con papá y la abuela. No demuestres que sabes algo. ¿Puedes hacerlo? Sí, mamá, dijo Sophie con firmeza. Puedo hacerlo. Caroline besó a su hija en la frente. Eres mi niña valiente. Estoy muy orgullosa de ti. Caroline se levantó y miró el reloj. Tenía que darse prisa para encontrarse con Alex. Sophie, tengo que irme. ¿Estás segura de que estarás bien? La niña asintió. Sí, mamá. Tendré cuidado. Caroline le dio otro abrazo a su hija y salió de la casa, con los pensamientos revueltos. Las revelaciones de Sophie lo habían cambiado todo. Ahora no solo buscaba la verdad sobre el fraude financiero, sino que estaba investigando el posible asesinato de sus padres. De camino al café, Caroline llamó a Alex. Alex, la situación es más complicada de lo que pensábamos, dijo en cuanto él contestó. Necesito tu ayuda, no solo como abogado, sino como amigo. Parece que la muerte de mis padres no fue un accidente. Una pesada pausa quedó colgada al otro lado de la línea.
Caroline, contestó finalmente Alex, estaré allí en 15 minutos. No hagas nada hasta que llegue. Cuando terminó de hablar, Carolina aceleró el paso. Sabía que cada minuto contaba. Jack y Margaret estaban buscando pruebas de su culpabilidad, y ella tenía que encontrarlas primero. Pero lo más importante era proteger a Sophie. La chica sabía demasiado, y si Jack lo descubría, Caroline no quería ni pensar en las consecuencias. Con estos pensamientos entró en el café, preparándose para contarle a Alex toda la verdad y decidir cómo proceder. Sabía que le esperaba una larga y peligrosa lucha, pero ahora tenía una razón adicional para luchar: su hija, que le había confiado su terrible secreto. Después de conocer a Alex, Caroline volvió a casa con el corazón encogido. Su abogado le aconsejó que tuviera mucho cuidado y siguiera reuniendo pruebas sin despertar las sospechas de Jack y Margaret. Pero esto se hacía más y más difícil cada día que pasaba. Jack parecía estar constantemente a su lado, ofreciéndose a ayudarla con una cosa u otra de la casa. Su repentina preocupación parecía antinatural y solo servía para aumentar las sospechas de Caroline. «Cariño, creo que deberíamos cambiar la instalación eléctrica de la casa», le dijo una noche. «Me he dado cuenta de que los enchufes del estudio echan chispas. Eso podría ser peligroso». Caroline se puso tensa. El estudio era exactamente donde guardaba los documentos que había encontrado. «No creo que sea necesario, Jack. El cableado fue revisado hace poco». «Pero es mejor estar tranquilos, ¿no?», insistió. «Puedo llamar a un electricista mañana mismo». «No», dijo Caroline con firmeza. «Me ocuparé yo misma más tarde». Jack frunció el ceño, pero no discutió. Margaret también había aumentado su presencia en la casa. No dejaba de ofrecerse para cocinar el almuerzo o la cena, insistiendo en que Caroline descansara. «Te ves tan cansada, querida», dijo con fingida preocupación. «¿Por qué no te acuestas y yo cocino mientras tanto?» Caroline se negó cortésmente. No quería dejar la cocina desatendida. Recordaba que Sophie le había hablado de la conversación que había oído por casualidad, y ahora temía que Margaret pusiera algo en la comida. Pero a pesar de todas las precauciones, empezaron a suceder cosas extrañas en la casa con una regularidad aterradora. Una mañana Caroline descubrió que los frenos de su coche habían fallado cuando salía del garaje. Solo de milagro consiguió evitar un accidente. «Qué raro», dijo Jack mientras examinaba el coche. «Parece una fuga de líquido de frenos. Menos mal que te diste cuenta a tiempo». Caroline asintió en silencio, pero por dentro hervía de ira y miedo. Estaba segura de que no había sido un accidente. Unos días después, ocurrió otro incidente. Sophie estuvo a punto de caerse por las escaleras cuando la barandilla se aflojó de repente bajo su mano. «¡Dios mío!», exclamó Margaret corriendo hacia su nieta. «Qué suerte que no te hayas hecho daño. Estas casas viejas son tan poco fiables». Caroline abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que su cuerpecito temblaba. «¿Estás bien, cariño?». Sophie asintió, pero pudo leer el miedo en sus ojos. «Mamá, creo que la barandilla estaba bien ayer», susurró. «Shh», dijo Caroline en voz baja. «Hablaremos de ello más tarde». Esa noche, después de acostar a Sophie, Caroline se encerró en el cuarto de baño y abrió el grifo para ahogar el sonido de la conversación. Marcó el número de Alex. «Alex, no puedo seguir viviendo así», susurró al auricular. «Sophie casi se cae por las escaleras hoy. Estoy segura de que fue obra de Jack o Margaret». «Caroline, tienes que salir de ahí», dijo Alex seriamente. «Coge a Sophie y ven a mi casa. Aquí estarás a salvo». Caroline negó con la cabeza, aunque Alex no podía verlo. «No puedo. Si me voy, encontrarán y destruirán todas las pruebas. Tenemos que actuar más rápido». «Entonces instalemos cámaras ocultas en la casa», sugirió Alex. «Eso podría darnos pruebas de sus acciones». «Buena idea», estuvo de acuerdo Caroline.
Pero ¿cómo lo hacemos sin levantar sospechas? Dejadme eso a mí, dijo Alex. Yo lo organizaré todo. Después de la conversación, Carolina volvió al dormitorio sintiéndose un poco más segura, pero al meterse en la cama, oyó crujir una tabla del suelo en el pasillo. Luego se oyeron pasos silenciosos que se dirigían a la habitación de Sophie. A Caroline se le aceleró el corazón. Se levantó en silencio y se puso de puntillas hacia la puerta. Cuando la abrió con cuidado, vio la silueta de Jack junto a la puerta de la habitación de su hija. Permaneció inmóvil, como escuchando. Luego cogió lentamente el pomo de la puerta. Caroline sintió que una oleada de pánico crecía en su interior. ¿Qué iba a hacer? En ese momento se oyó un ruido procedente de la habitación de Sophie. Al parecer, la niña se había dado la vuelta mientras dormía. Jack se quedó inmóvil, se apartó rápidamente de la puerta y se dirigió hacia las escaleras. Caroline cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No podía seguir ignorando lo evidente. Su marido era una amenaza no solo para ella, sino también para su hija. No había pegado ojo aquella noche, sentada en la silla junto a la cama de Sophie y vigilando su sueño. Sabía que el tiempo corría en su contra. Necesitaba encontrar pruebas y poner fin a esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Caroline tomó una decisión. No podía seguir arriesgando la seguridad de Sophie. Mientras Jack y Margaret estaban fuera de su vista, escribió una nota y la escondió en la mochila de su hija. «Cariño, ve directamente a casa de la tía Lisa después del colegio. No vuelvas a casa. Yo te recogeré allí. No se lo digas a nadie. Te quiero». Caroline sabía que era un movimiento arriesgado, pero ya no podía confiar en nadie en esa casa. Tenía que actuar, y actuar rápido. Después de que Sophie se fue a la escuela, Caroline decidió que era hora de actuar con decisión. Sabía que Jack estaría en el trabajo hasta la tarde y que Margaret había ido a su sesión semanal en el spa. Tenía unas horas para encontrar pruebas definitivas. Caroline se dirigió al despacho de Jack, un lugar que siempre había estado bajo un tabú tácito para ella. Su corazón latía con fuerza mientras abría los cajones del escritorio y buscaba en las carpetas del armario. De repente, una pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro llamó su atención. «Piensa, Caroline, piensa», se susurró a sí misma. ¿Cuál podría ser el código? Probó con la fecha de nacimiento de Jack, sin éxito. La fecha de su boda tampoco dio resultado. De repente cayó en la cuenta, la fecha de la muerte de sus padres. Con manos temblorosas, marcó los números y la caja fuerte se abrió con un silencioso clic. Dentro había una gruesa carpeta. Caroline la abrió y sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Ante ella había documentos que confirmaban sus peores temores. Había fotos de su padre tomadas con una cámara oculta, grabaciones telefónicas y, lo peor de todo, un plano detallado del Yekids, el diagrama de la carretera por la que habían circulado sus padres aquel fatídico día. Estaba marcado con una cruz roja en el mismo lugar donde se había producido el accidente. Caroline sintió que las náuseas le subían por la garganta. Había encontrado una prueba, pero el precio de ese conocimiento era insoportable. De repente, oyó abrirse la puerta principal. El corazón se le subió a la garganta. Alguien había llegado pronto a casa. Caroline dobló rápidamente sus papeles y salió del estudio, tratando de llegar a su habitación. «¿Caroline? ¿Estás en casa?», sonó la voz de Jack. Ella se congeló en su lugar, dándose cuenta de que no había ningún lugar a donde correr. «Sí, estoy aquí», respondió, intentando que su voz sonara normal. Jack apareció en el pasillo. Su cara expresaba una mezcla de sorpresa y sospecha. «He olvidado unos papeles importantes. ¿Qué haces en casa a estas horas?» No me encontraba bien», mintió Caroline. «Decidí tomarme el día libre». Jack asintió, pero su mirada se posó en la carpeta que ella tenía en las manos. «¿Qué tienes ahí?».
Caroline se dio cuenta de que no había marcha atrás. La verdad, Jack, dijo, sintiendo que le temblaba la voz. Sé todo lo que hicisteis Margaret y tú. La cara de Jack cambió, la máscara de la decencia desapareció, dejando al descubierto la fría furia. «No te das cuenta de dónde te estás metiendo, Caroline», gruñó, dando un paso hacia ella. «Lo entiendo perfectamente», replicó ella, tratando de mantener la calma. «Mataste a mis padres por dinero. ¿Cómo pudiste?» Jack se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Crees que fue solo por dinero? Tu padre iba a destruirnos, a quitarnos todo lo que teníamos. Solo nos defendíamos». ¿Defendernos? Carolina sintió que la ira crecía en su interior. Planeasteis el asesinato de 2 inocentes a sangre fría. Ahora escúchame con atención, Carolina, dijo Jack. Su voz se volvió peligrosamente tranquila. Si vas a la policía con esto, piensa en Sophie. ¿Qué crees que le pasará cuando su madre acabe en un psiquiátrico con cargos de delirio y su padre en la cárcel? ¿Quién cuidará de ella? Caroline sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿No te atreverías?» «Oh, sí que me atrevería», sonrió Jack. «Tengo contactos, cariño. Puedo hacer que te declaren loca. Los servicios sociales se llevarán a Sophie y no volverás a verla». Caroline se dio cuenta de que estaba acorralada. No podía arriesgar a Sophie, no podía dejar que su hija acabara en manos de ese monstruo o del sistema. «¿Qué quieres?», preguntó, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nada complicado», respondió Jack, su voz engañosamente suave de nuevo. «Solo mantente callada, actúa con normalidad y firma los papeles para vender la casa. Después nos iremos y no volverás a vernos». Caroline se dio cuenta de que no tenía elección. Tenía que proteger a Sophie, incluso si eso significaba dejar que los asesinos de sus padres se salieran con la suya. «Está bien», susurró. «Lo haré, pero tienes que prometerme que nunca te acercarás a Sophie». Jack sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Trato hecho. Ahora dame esa carpeta». Caroline le entregó los documentos a regañadientes, sintiendo que la última esperanza de justicia se le escapaba de las manos. «Muy bien», dijo Jack cogiendo la carpeta. «Ahora volvamos a nuestra feliz vida familiar. Margaret volverá pronto y no queremos molestarla, ¿verdad?» Caroline asintió, sintiéndose totalmente desolada. Vio cómo Jack se marchaba a su despacho llevándose consigo las pruebas de su crimen. Al quedarse sola, se apoyó contra la pared y dejó que las lágrimas fluyeran, pero incluso en ese momento de desesperación, sabía que no se rendiría. Encontraría la forma de proteger a Sophie y de hacer justicia a sus padres, pero ahora debía actuar con cautela y esperar el momento oportuno. Con el corazón encogido, Caroline empezó a prepararse para el regreso de Sophie del colegio, sabiendo que ahora tendría que desempeñar el papel de esposa y madre feliz hasta que encontrara una salida a esta terrible situación. Había pasado una semana desde que Jack había acorralado a Caroline con sus amenazas. Cada día había sido una lucha. Tenía que fingir que todo iba bien, sonreír a Jack y Margaret, sabiendo que eran los responsables de la muerte de sus padres. Pero por el bien de Sophie, aguantó. Una noche, cuando Jack llegaba tarde al trabajo y Margaret había ido a visitar a una amiga, Caroline decidió que era hora de actuar. Sacó su viejo teléfono que tenía escondido y marcó el número de Alex. «¿Alex? Soy Carolina», susurró, mirando a su alrededor. «Necesito tu ayuda. La situación se ha vuelto crítica». «¿Carolina? ¿Qué pasa?» La voz de Alex sonaba preocupada. «No puedo hablar mucho tiempo», dijo rápidamente. «Pero he encontrado pruebas de que Jack y Margaret están implicados en la muerte de mis padres. Jack amenaza con quitarme a Sophie si acudo a la policía». «Dios mío», exhaló Alex. «Caroline, estás en peligro. Tienes que salir de ahí ahora». «No puedo», respondió ella. «Jack está vigilando todos mis movimientos. Pero, Alex, necesito tu ayuda. ¿Hay algo que puedas hacer?» «Estoy en ello», dijo Alex con confianza.
Tengo contactos en la fiscalía. Encontraremos la forma de protegeros a ti y a Sophie. Aguanta, ¿vale? Y ten cuidado. Gracias, Alex, susurró Caroline, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Eres mi última esperanza. Cuando terminó de hablar, Caroline volvió a guardar el teléfono en su escondite. No se dio cuenta de que la puerta de la habitación estaba ligeramente entreabierta y un par de ojos atentos la observaban. Al día siguiente, Caroline se dio cuenta de que Margaret actuaba de forma extraña. Su suegra le lanzaba miradas sospechosas y susurraba algo con Jack cuando creía que Caroline no podía verla. Por la noche, mientras Caroline acostaba a Sophie, la niña dijo de repente: «Mamá, tengo miedo». «¿De qué tienes miedo, cariño?», preguntó Caroline, sentándose en el borde de la cama. Sophie miró a su alrededor, como para comprobar si había alguien, y susurró: «He oído a la abuela hablando con papá. Dijo que tenía que deshacerse de ti». Caroline sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres decir, Sophie? ¿Cuándo fue eso?» «Esta tarde», contestó la chica. «Bajaba a por agua y les oí hablar en la cocina. La abuela dijo que eras peligrosa, que estabas hablando con un tal Alex. Le dijo a papá que actuara rápido antes de que lo estropearas todo». Caroline abrazó a su hija, intentando ocultar su miedo. «Sophie, escúchame. Eres muy valiente por contármelo, pero ahora tienes que tener mucho cuidado. No les enseñes a la abuela y a papá que sabes algo, ¿vale?» Sophie asintió, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué la abuela quiere deshacerse de ti?» Caroline respiró hondo. Sabía que no podía contarle toda la verdad a su hija, pero tampoco podía seguir mintiendo. «Cariño, a veces los adultos hacen cosas malas, y cuando alguien se entera de esas acciones, intentan encubrirlas, pero te prometo que todo saldrá bien. Yo nos protegeré». «Tengo miedo por ti, mamá», susurró Sophie, abrazando más fuerte a Caroline. «No tengas miedo, mi niña valiente», dijo Caroline, besando a su hija en la frente. «Lo superaremos juntas». Cuando Sophie se durmió, Caroline bajó las escaleras en silencio. Oyó voces apagadas procedentes de la cocina y se acercó cautelosamente a la puerta. «Tenemos que actuar ya», decía Margaret. «Ha estado hablando con Alex. ¿Quién sabe lo que le dijo?» «Cálmate, mamá», respondió Jack. «No podemos deshacernos de ella. Levantaría sospechas». «Tengo un plan», dijo Margaret. «¿Recuerdas esas pastillas que le recetó el médico para su depresión? Si aumentas la dosis...» Caroline sintió que la sangre se le helaba en las venas. Se apartó silenciosamente de la puerta y subió a su habitación. Ahora lo tenía claro. Su vida corría peligro. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y envió un mensaje a Alex. «Están planeando deshacerse de mí. Por favor, ayúdame. No tenemos mucho tiempo». Después de enviar el mensaje, Caroline se sentó en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Pero, ¿cómo protegerse a sí misma y a Sophie de gente dispuesta a todo? Con el corazón encogido, empezó a planear su huida, consciente de que los próximos días podrían ser los más peligrosos de su vida. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, como presagiando una tormenta inminente. Caroline se despertó con una sensación de inquietud en el pecho. No había dormido bien durante la noche, despertándose constantemente al menor ruido, temiendo que Jack o Margaret irrumpieran en su habitación en cualquier momento. Al bajar a la cocina, encontró a Margaret, que se afanaba con exagerado cuidado en la cocina. «Buenos días, querida», cantó su suegra con una sonrisa falsa. «He preparado tu desayuno favorito, y no olvides tomarte las pastillas, ya las he puesto junto a tu plato». Caroline se puso tensa, recordando una conversación que había oído por casualidad sobre las pastillas y el aumento de la dosis. «Gracias, Margaret, pero creo que me conformaré solo con el café», respondió, tratando de mantener su voz lo más informal posible. «Pero, querida, tienes que comer bien», insistió Margaret, señalándole el plato.
Y no olvides tus pastillas. El médico dijo que te ayudarían con el estrés. En ese momento Jack entró en la cocina. Miró la escena y frunció ligeramente el ceño. ¿Está todo bien? Por supuesto, querida, respondió Margaret. Solo estoy preocupada por la salud de Caroline. Caroline sintió que aumentaba la tensión en la habitación. Sabía que tenía que desempeñar su papel para no levantar sospechas. Está bien, Jack. Hoy no tengo mucha hambre. Jack asintió, pero su mirada seguía siendo cautelosa. No olvides que hoy nos vamos de picnic al lago. Sophie ha estado deseando hacer este viaje. Caroline sintió que el corazón le daba un vuelco. Se había olvidado por completo de este plan. Un lugar apartado junto al lago era el sitio perfecto para un babuoso. Claro que me acuerdo, mintió, tratando de ocultar el pánico en su voz. Estaba a punto de empezar a hacer la maleta. No te preocupes por eso, querida, intervino Margaret. Ya lo tengo todo preparado. Solo tienes que descansar y reponer fuerzas antes del viaje. Caroline se dio cuenta de que la estaban acorralando. No podía negarse al viaje sin levantar sospechas, pero también era mortalmente peligroso IR. Tenía que idear un plan de inmediato. Subió a su habitación con el pretexto de cambiarse de ropa y buscó frenéticamente una salida. Sacó su teléfono oculto y envió un mensaje a Alex. Hoy me voy de picnic al lago. Me temo que van a intentar algo. Ayuda. La respuesta llegó casi al instante. Aguanta. Te seguiré desde la distancia. No bebas ni comas nada de lo que te ofrezcan. Esa respuesta tranquilizó un poco a Caroline, pero sabía que el peligro seguía siendo grande. Llamó a Sophie en voz baja a su habitación. Cariño, escúchame con atención, susurró Caroline, mirando a su hija a los ojos. Hoy, durante el picnic, ten mucho cuidado. No te alejes ni un paso de mí. Y si ves algo extraño o que te dé miedo, llama inmediatamente al tío Alex, ¿vale? Aquí tienes su número. Sofía sintió gravemente, con los ojos muy abiertos por el miedo y la determinación. Entendido, mamá. Estaré muy atenta. Caroline abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. Eres mi niña valiente. Te quiero más que a nada en el mundo. El trayecto hasta el lago transcurrió en un tenso silencio. Caroline estaba sentada en el asiento trasero con Sophie, sujetando con fuerza la mano de su hija. Jack conducía y Margaret se sentaba a su lado, lanzándole de vez en cuando miradas preocupadas. Cuando llegaron al lugar, Caroline sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. El lugar estaba realmente aislado. Un espeso bosque rodeaba un pequeño claro junto al lago. El lugar perfecto para que ocurriera algo. Instalémonos allí, bajo el gran roble, sugirió Jack, señalando un árbol que sobresalía del agua. Extendieron una manta y empezaron a colocar la comida y la bebida. Margaret se apresuró a colocar platos y cubiertos. Caroline, querida, he preparado tu limonada favorita, dijo tendiéndole un vaso. Bébetelo, necesitas refrescarte después de tu largo viaje. Caroline cogió el vaso pero no bebió ni un sorbo. Notó que Jack y Margaret intercambiaban miradas rápidas. «Mamá, ¿podemos Sophie y yo ir a ver a los patos?», preguntó Caroline, tratando de encontrar una excusa para echarse atrás. «Por supuesto, cariño», respondió Jack en lugar de Margaret. «Solo ten cuidado cerca del agua. La orilla puede estar resbaladiza». Caroline sintió un escalofrío al oír esas palabras. Cogió la mano de Sophie y caminó lentamente hacia el agua, tratando de mantenerse a una distancia prudencial de la orilla. De repente oyó pasos detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a Jack acercándose. «Caroline, tenemos que hablar», dijo él, acercándose. «En privado». «Sophie, cariño, espérame allí, ¿de acuerdo?», dijo Caroline señalando un lugar no muy lejos de la orilla, pero a la vista. Mientras Sophie retrocedía, Jack se acercó a Caroline. Sus ojos eran fríos y decididos. «Sé que has estado hablando con Alex», dijo en voz baja.
Has roto nuestro acuerdo. Caroline sintió que el miedo le atenazaba la garganta. Jack, por favor, vámonos de aquí. Podemos discutirlo todo en casa. Es demasiado tarde para eso, respondió él, dando un paso adelante. No nos has dejado otra opción, Caroline. En ese momento, Caroline se dio cuenta de que sus peores temores se estaban haciendo realidad. Se tambaleó hacia atrás, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más inestable. Jack, piensa en Sophie. Intentó apelar a sus sentimientos. No sobrevivirá a la pérdida de su madre. Cuidaremos de Sophie, replicó Jack con frialdad. Ahora da un paso atrás, un pequeño paso, y todo habrá terminado rápidamente. Caroline sintió que sus pies resbalaban en la hierba húmeda. Sabía que detrás de ella había un descenso empinado hacia el agua. Un paso en falso y caería al lago. Con su depresión y tomando isio, nadie se sorprendería de un accidente. Jack, por favor, suplicó, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Quiero decir, éramos una familia. ¿Familia? Jack sonrió. Familia es la gente que se protege a toda costa, como mi madre y yo. Y tú, solo eres una amenaza de la que hay que deshacerse. Dio otro paso adelante, y Caroline sintió que perdía el equilibrio. En ese momento Sophie gritó, «¡Mamá, cuidado!». Caroline instintivamente se sacudió hacia un lado, pero era demasiado tarde. Sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies y empezó a caer hacia atrás. En el último momento, logró agarrarse a la rama del árbol más cercano, colgando sobre la empinada pendiente. ¡Socorro!, gritó, sintiendo que la rama se resquebrajaba bajo su peso. Jack estaba de pie junto a ella, con la cara contorsionada por una mezcla de rabia y pánico. «¡Aguanta, Caroline!», gritó, pero no hizo ningún movimiento para ayudar. En ese momento, Caroline oyó otro grito, esta vez de Margaret. «Jack, viene un coche hacia aquí». Jack se dio la vuelta y Caroline vio acercarse el coche. Su corazón latió más rápido. ¿Era realmente Alex? «¡Mierda!», Jack maldijo. Miró a Caroline, todavía colgando del acantilado, y por un momento la duda brilló en sus ojos. Pero luego se dio la vuelta y corrió hacia Margaret. Caroline sintió que las fuerzas la abandonaban. La rama empezó a resquebrajarse aún más. Cerró los ojos preparándose para caer, cuando de repente oyó una voz familiar. «Caroline, aguanta». Abrió los ojos y vio a Alex corriendo hacia ella. Se tiró al suelo y le tendió la mano. «Agárrate», gritó. Con un último esfuerzo, Caroline soltó la rama y se agarró al brazo de Alex. Lenta pero inexorablemente, Alex tiró de ella para ponerla a salvo. «¿Estás bien?», le preguntó, ayudándola a levantarse. Caroline asintió, aún temblando por el miedo que había pasado. «Sophie, ¿dónde está Sophie?», preguntó, mirando a su alrededor. «Estoy aquí, mamá», sonó la voz de la niña. Sophie corría hacia ellas, seguida por dos policías. Caroline abrazó a su hija con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. «¿Has llamado al tío Alex?». Sophie asintió. «En cuanto vi que papá te llevaba al lago, supe que algo iba mal». Alex puso una mano en el hombro de Caroline. «Vine en cuanto recibí la llamada de Sophie, y llamé a la policía». Caroline miró hacia donde estaban Jack y Margaret. Estaban rodeados de policías que los estaban esposando. Margaret gritaba algo y Jack miraba al suelo en silencio. «Esto es el fin», susurró Caroline, sintiendo que un enorme peso caía de sus hombros. Alex asintió. «Sí, Caroline. Ahora estás a salvo. Tenemos todas las pruebas de sus crímenes, tanto las antiguas como las nuevas. Responderán de todo». Caroline abrazó a Sophie con más fuerza, mirando el lago que momentos atrás podría haber sido el escenario de su muerte. Ahora parecía el símbolo de un nuevo comienzo, claro, tranquilo, lleno de esperanza. «¿Y ahora qué, mamá?»,
preguntó Sophie, mirando a su madre con los ojos muy abiertos. Caroline sonrió, sintiendo que podía respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. Ahora, cariño, vamos a empezar una nueva vida, sin miedo, sin mentiras, solo tú y yo. Miró a Alex, que estaba cerca, dispuesto a apoyarles. Y nuestros verdaderos amigos, añadió. Habían pasado 3 meses desde aquel dramático día en el lago. Caroline estaba sentada en el salón de su casa, contemplando el jardín otoñal que había frente a su ventana. Las hojas doradas y rojas se arremolinaban en el aire, simbolizando los cambios que se habían producido en su vida. El timbre de la puerta la sacó de su ensueño. Alex estaba en el umbral con una carpeta de papeles en las manos. «Hola, Caroline», sonrió. «Tengo buenas noticias». Se dirigieron a la cocina donde Caroline había preparado café. Sophie, al oír la voz de Alex, bajó de su habitación y se unió a ellos. «Así que», empezó Alex abriendo una carpeta, «el tribunal ha dictado sentencia firme. Jack y Margaret han sido declarados culpables de todos los cargos. El asesinato de tus padres, el intento de asesinato contra ti, el fraude financiero, han recibido las penas máximas». Caroline respiró hondo, sintiendo que un peso caía de sus hombros. «¿Entonces, se acabó de verdad?» Alex asintió. «Sí, ya no pueden hacerte daño. Es más, el tribunal ha dictaminado que todo el capital malversado debe serte devuelto como heredera de tus padres». Sophie, que estaba sentada junto a su madre, le apretó la mano con fuerza. «Mamá, ¿estamos a salvo ahora?» Caroline abrazó a su hija. «Sí, cariño, ahora sí que estamos a salvo». Alex continuó. «También me gustaría contarte algunos detalles que han salido a la luz durante la investigación. Creo que tienes derecho a saber toda la verdad». Sacó unos documentos de una carpeta. Resulta que Jack y Margaret llevaban años planeando este crimen. Poco a poco se ganaron la confianza de tus padres, Caroline, ocupando gradualmente puestos cada vez más importantes en su empresa. Caroline escuchó, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. ¿Pero por qué? Mis padres siempre han sido amables con ellos. «Codicia», respondió Alex con sencillez. «Tus padres construyeron un negocio de éxito y Jack y Margaret lo querían todo. Pasaron años construyendo un plan por el que podrían apropiarse de la empresa tras la muerte de tus padres». «Pero, ¿por qué no se detuvieron después de que los mataran?», preguntó Caroline, luchando por pronunciar las últimas palabras. Alex negó con la cabeza. «Fueron demasiado lejos. Además, temían que sospecharas algo, así que siguieron maquinando, intentando hacerse con el control de tu herencia». Sophie, que había estado escuchando atentamente la conversación, preguntó de repente. «¿Y papá? ¿Siempre fingió querernos?». Caroline sintió que el corazón se le apretaba de dolor por su hija. Alex respondió con dulzura. «Sophie, las relaciones entre adultos pueden ser muy complicadas. Estoy segura de que tu padre te quería a su manera, pero a veces la gente hace cosas terribles a causa de sus debilidades y miedos». Caroline abrazó a su hija. «Cariño, no podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo seguir adelante con nuestras vidas, y te prometo que lo superaremos juntas». Alex volvió a reunir los papeles en la carpeta. «Caroline, esta casa es toda tuya ahora, y también lo es la empresa de tus padres. Puedes disponer de todo como mejor te parezca». Carolina asintió. «Gracias, Alex, por todo lo que has hecho por nosotras». Cuando Alex se marchó, Carolina y Sophie permanecieron sentadas en la cocina. El silencio flotaba entre ellas, lleno de pensamientos y emociones no expresados. «Mamá», Sophie finalmente habló, «¿cómo seguimos con nuestras vidas ahora? Después de todo lo que ha pasado». Caroline respiró hondo. «Sabes, cariño, yo también me he estado haciendo esa pregunta, pero creo que tenemos que hacer algunas cosas importantes».
cogió la mano de su hija y continuó. En primer lugar, tenemos que recordar que no todas las personas son como Jack y Margaret. Hay mucha gente buena en el mundo, como el tío Alex, que está dispuesta a ayudarnos y apoyarnos. Sofía sintió, escuchando atentamente. En segundo lugar, continuó Caroline, tenemos que aprender a confiar de nuevo. No será fácil, pero no podemos vivir con miedo y sospechas constantes. ¿Y papá?, preguntó Sophie en voz baja. Se me permite echarle de menos, incluso después de todo lo que ha hecho. Caroline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por supuesto que sí, cariño. Tus sentimientos son tus sentimientos, y no hay nada malo en ellos. Podemos juzgar las acciones de las personas y aún así amarlas o extrañarlas. Se quedó callada un momento y añadió, «Sabes, creo que deberíamos empezar a ver a un consejero, alguien que nos ayude a ordenar nuestros sentimientos y aprender a seguir adelante con nuestras vidas». Sophie asintió. «Creo que es una buena idea, mamá». «Una cosa más», dijo Caroline. «Deberíamos encontrar una manera de honrar a tus abuelos. Quizá podríamos utilizar parte de la empresa para ayudar a otras personas. Crear una fundación benéfica en su nombre». A Sophie se le iluminaron los ojos. «¿De verdad? ¿Podríamos hacer eso?». Caroline sonrió. «Por supuesto. Creo que sería una forma estupenda de preservar su legado y hacer algo bueno por el mundo». Se sentaron en la cocina durante otro largo rato, discutiendo planes para el futuro. Hablaron de cómo amueblar la casa, dónde ir de vacaciones, qué nuevas aficiones probar. A cada minuto Carolina sentía que el peso del pasado se alejaba poco a poco, dando paso a la esperanza. Por la noche, mientras acostaba a Sophie, Carolina se sentó en el borde de su cama. «Mamá», murmuró Sophie somnolienta, «me alegro de que nos tengamos la una a la otra». Caroline besó a su hija suavemente en la frente. «Yo también, cariño. Lo superaremos todo mientras estemos juntas». Al salir de la habitación de su hija, Caroline se acercó a la ventana. El cielo nocturno estaba tachonado de estrellas. Pensó en sus padres, esperando que en algún lugar estuvieran orgullosos de ella. «No os defraudaré», susurró. «Conservaré lo que habéis creado y me aseguraré de que Sophie crezca feliz y fuerte». Con estos pensamientos, Caroline se dirigió a su dormitorio. Mañana sería un nuevo día, un día lleno de oportunidades y esperanza, y estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto, sabiendo que lo peor había pasado y que un nuevo capítulo de su vida y de la de Sophie estaba por llegar.